Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud de la Ciudad de Laredo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, como siempre, para nuestro segmento de entrevistas. Gracias, buenas tardes. Gracias por tenerme. Doctor, comencemos por el anuncio hecho por la Agencia de Educación de Texas el jueves en la tarde, el jueves pasado en la tarde, sobre los nuevos lineamientos o guías de salud relacionadas con el COVID-19 en todas las escuelas de Texas, a partir de los cuales establecen que en caso de que se reporte un alumno o un maestro o personal administrativo que dé positivo a la prueba de COVID-19, no se tiene que notificar a padres de familia, que se notifique a la autoridad de salud, en este caso a usted, pero no solo eso, sino que tampoco se va a hacer un rastreo de contactos. Yo le pregunto a usted, doctor Treviño, en medio de esta pandemia de COVID-19, de este rebrote, de la variante Delta, ¿usted considera lógicas y apropiadas esas nuevas guías de salud? Bueno, primeramente yo siempre he pensado que yo he estado a favor de que haya transparencia, ¿verdad? Especialmente en medio de esta pandemia. Y de acuerdo con las conversaciones que he tenido en las escuelas y como autoridad de salud, yo tengo que reportar la existencia de enfermedad a la comunidad. Así es que tenemos que trabajar juntos en este frente. Así es que sí sería muy buena la comunicación y tenemos que seguir la ciencia. Y la ciencia nos indica que hay que identificar estos casos y avisar al público, claro. Sí, doctor, pero ¿cómo funcionarían estos nuevos lineamientos? O sea, se detecta un caso de contagio por COVID-19 en un aula de clases en uno de nuestros distritos escolares. ¿Se lo comunicarían a usted y usted sería el encargado de comunicar y de contactar a los padres de familia acerca de esta situación? Sí, como la escuela no lo hace o no lo va a hacer, entonces se contacta al Departamento de Salud y a la Autoridad de Salud, y entonces todos esos contactos y esas pautas, medidas de control de infección se llevan a cabo por medio del Departamento de Salud y la Autoridad de Salud. Pero en una situación como esa, y corríjame si estoy equivocado, doctor, el tiempo apremia. O sea, no se pueden permanecer una semana después de que se reporta el contagio, después dejar transcurrir una semana para decir, por cierto, hace una semana atrás, en el aula de su hijo, se detectó un caso de contagio o un maestro que estaba contagiado. Sí, mi conversación con ellos ha sido que tan pronto que se note un caso positivo, es importantísimo que se avise al Departamento de Salud y a la Autoridad de Salud. Y como digo, quisiera que las escuelas hicieran este tipo de rastreo, y también ese es en el mejor interés para ellos avisar inmediatamente. Y sabemos que este rastreo de contacto es una de las herramientas más importantes que tenemos para evitar la propagación del virus. Y cuando se trata de COVID-19, cuando empezó la pandemia, los niños representaban 14.3 de todos los casos. Y por la semana, terminando el julio 19, los niños estaban ya en 19% de los casos reportados por semana. Así es que tenemos que tener esto presente y es importantísimo que se reporten inmediatamente. Doctor, pero lo que es el rastreo de contactos es una herramienta vital para detener la propagación del virus a tiempo, sobre todo cuando se trata de esta nueva variante Delta que se propaga mucho más rápido y es mucho más letal, como usted lo ha dicho anteriormente. ¿Usted considera que estos nuevos lineamientos de salud están basados en verdad en la ciencia y en lo que dicen los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, doctor? Ya sabemos lo que dice la ciencia y tenemos que seguir dando ese mensaje. Ahora que ellos están en otras pólizas, eso es aparte, ¿verdad? Pero nosotros seguiremos indicando lo que es médicamente indicado, Claro. y lo que se tiene que hacer. Y ellos tienen que seguir los lineamientos, las guianzas de la TEA, Texas Education Agency, para su dinero, o sea, el dinero, los fondos que reciben. Así es que para ellos tienen que seguir esas reglas que le impusieron, y en realidad no tienen opción. No tienen opción, como acaba de decir usted, doctor. Ahora bien, doctor, sin contar con una unidad pediátrica de cuidados intensivos para atender a niños en caso de emergencia que lo requieran, sin contar con una vacuna contra el COVID para niños menores de 12 años de edad,
Y con el inicio en una semana del nuevo curso escolar, con clases presenciales de obligatorio cumplimiento, para muchos padres de familia y no padres de familia, como es mi caso, discúlpeme, esos son los ingredientes de la tormenta perfecta. ¿Qué usted Sí, cree? sabemos que con la realidad de las aperturas de las escuelas, la cuestión no es que si están seguras las escuelas o safe, o sea, que si la apertura está adecuada, sino que también pueden mitigar los hechos de medidas de prevención y qué consideraciones para las personas inmunodeprimidas o las personas con condiciones subyacentes se llevan a cabo. Así es, esta conversación tiene que ser que los padres también tienen que estar involucrados con su médico particular y que su niño pertenece en esta categoría de alto riesgo. Si es que estas son condiciones también de responsabilidad de los padres. No solamente la escuela tiene ciertas medidas que tienen que seguir y también los padres entonces pueden decir mi niño puede caber en estas consideraciones o no. Ajá. Pero las condiciones para mí no son ideales que se abran de esa forma. Doctor, por favor, dígame si estoy equivocado, pero tengo entendido que en las escuelas, cuando se detecta un caso de un alumno, un estudiante que tiene, creo que le di piojos, Sí. inmediatamente contactan a los padres de familia para decirle que cierto estudiante en el aula tiene piojos, que por favor cuida a su niño por si detecta piojos en su cuerpo. Entonces, ¿cómo me van a decir que no pueden informar a los padres cuando detectan un caso de COVID-19? Los piojos no matan, el COVID sí. Ese es muy buen punto y vemos que también las pólizas no siempre están de acuerdo con la ciencia y la medicina. Y claramente cuando hay un brote de una enfermedad seria o menos serias, como dijo usted de los piojos, debe contactarse a los padres. Ahora, hay pólizas que tienen que seguir las escuelas, pero uno como autoridad médica y como también el Departamento de Salud tenemos que seguir en el mismo mensaje, sea cual sea las pólizas de diferentes entidades. Doctor, comparto con usted una pregunta que me envió un padre de familia. Dice, ¿sabe usted cuál es el plan del Distrito Escolar de United con la comunidad de doctores y los hospitales equipados con cuartos para salvarle la vida a nuestros hijos en caso de un brote? No encuentro esa información y sería una tragedia de mucha magnitud. ¿Qué le respondería a ese padre de familia? Sí, estas son cosas que tenemos que pensar porque, claro, no tenemos unidad de pediátrica de cuidado intensivo, pero quiero repetir lo que he dicho muchas veces, que ya lo hemos sabido, esto que Laredo está médicamente desatendido y por mucho tiempo. Esta es una comunidad que hemos tenido deficiencia de personal médico, lo que indica que no tenemos bastantes doctores y enfermeras y no tenemos bastantes camas hospitalarias y más ahorita. Y como hemos dicho, no tenemos ni suficientes cuidados intensivos para una comunidad de nuestro tamaño. Pero a pesar de todo, estamos agregando la ausencia del cuidado intensivo pediátrico. Es importantísimo que los pacientes que se hacen críticos, los pacientes pediátricos, sean transferidos a otro lugar donde tengan unidades de cuidado intensivo pediátrico y primariamente serían fuera de la ciudad. No, y cuando hablamos de traslado de niños que necesitan atención de emergencia y tienen que ser enviados a hospitales en otras ciudades, estaba conversando aquí con la productora y le decía, cuando hablamos ya sea de un niño que es trasladado a otra ciudad o un paciente de los nuestros de Laredo que tiene que ser enviado a otra ciudad por la sobresaturación de los hospitales, de lo cual hablaremos más adelante, hay que contar también la familia, porque toda la familia va con ellos. ¿Correcto? Van con el niño, van con ese paciente a esa ciudad a gastar, a hospedarse en un hotel para estar cerca de ese paciente. Sí, todo eso son condiciones también que no se toman en cuenta, pero sí existen. Y hemos visto que cuando se traslada un menor de edad tiene que ir el padre o la madre, un adulto que tiene que Claro. estar en el cuarto con el niño. Y esto a veces económicamente es muy difícil porque para gastar todo eso en alojamiento, gasolina y todo lo que involucra viajar con personas
Eso es una consideración que a veces no hay bastantes fondos para gastar de esa forma. Eso es importante. No, y personas que están trabajando y tienen que dejar sus trabajos para viajar a otra ciudad para atender a su niño o a su ser querido que está hospitalizado también. Sí, todo eso junto hace más complejo el asunto. Doctor, regresando a los nuevos lineamientos de la Agencia de Educación de Texas, tengo entendido que uno de ellos establece que permitirá la educación a distancia hasta por 20 días para estudiantes que están enfermos con COVID-19 o que han sido expuestos al contagio. ¿Es correcto? Sí, es correcto, sí, es correcto. Por 20 días podrán recibir educación virtual, clases virtuales. Clases virtuales en los casos que han sido enfermados por el COVID-19 o que hayan tenido contacto con una persona positiva y claro que no estén vacunados. Y el otro lineamiento, que padres de familia podrán escoger mantener a sus hijos en sus casas por 10 días después de que conozcan que sus hijos han estado en contacto con alguien que contrajo el COVID-19. También es correcto ese lineamiento. Es correcto, claro. Se puede acortar el tiempo si después de 5 días del contacto con una persona positiva se hace otra prueba y si está negativa, entonces podemos mitigar el regreso a la escuela. Lo que no especifica el lineamiento relacionado con los padres de familia que pueden escoger mantener a sus hijos en sus casas por 10 días si es que estuvieron en contacto con una persona contagiada por COVID-19. Lo que no especifica es si esos niños también van a recibir clases en línea. No se ha especificado, pero si van a estar fuera tanto tiempo, puede pedirse eso o se puede pedir la tarea por las maestras, pero no han especificado que sí puede hacer clases en línea. No se sabe todavía. Doctor, vamos a pasar al tema de los hospitales locales. Están totalmente sobresaturados en estos momentos. Sí, claro, los hospitales siguen increíblemente llevando una cantidad de estrés tremendo y francamente están recuperándose de la ausencia del personal médico que salió en las previas olas de la pandemia. Y ahorita en este momento la tasa de hospitalización es de 13.27%. 13.27, doctor, dijo usted. 13.27% ya subió. Y con 54 personas hospitalizadas por COVID-19. Así es que también reportamos que hay 0 camas de cuidado intensivo por los últimos 6 días. O sea, totalmente están llenas las camas de cuidado intensivo. Y esto es una forma de una crisis médica que consideramos también aquí que tenemos. Bueno, según mis datos, nosotros terminamos esta semana con más de 890 casos positivos, que es la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 6 meses en Laredo. Y de esos 890 casos, doctor, más de 400 casos se reportaron tan solo el viernes pasado. Sí, exactamente. Y hemos visto que últimamente está subiendo rápidamente los casos positivos y está subiendo rápidamente las hospitalizaciones. Y todo esto tiene un periodo el virus tiene un periodo, un ciclo que primero es el contacto, después el periodo de incubación y después brotan infecciones y el contacto de personas en personas. Y todo esto ya va a dar a punta que se presente ya en estos fechas. Y también estamos reportando una muerte agregada hoy. Otra persona que falleció a consecuencia del COVID-19. Ya son 870 las personas que han fallecido, ¿no? Sí. Tarda para esos números para ser anotados porque de aquí a que se haga el cuenteo y todo, pero nosotros los estamos viendo en tiempo actual, como está sucediendo. Doctor, ¿tiene usted el dato acerca de cuántos de estos nuevos casos de contagio corresponden a la variante Delta? Creemos que la mayoría corresponde a esto, porque ya se sabe que en todo Estados Unidos el variante Delta ya es la mayoría de los casos de COVID. Así es que cabe en razón que también nosotros estamos en esa situación. Ahora, para comprobarlo sería otra cosa. Ya se mandan las pruebas por semana, nada más se limitan a muy poquitas. Y eso en realidad clínicamente ya sabemos que existe
el variante aquí Delta, y lo más probable es que la mayoría de los casos sean causados por eso. Y sabemos que ya más del 90% de los casos en Estados Unidos son variante Delta. Doctor, con respecto a la sobresaturación de nuestros hospitales, ¿no se ha manejado esta posible propuesta que quiero compartir con usted a continuación? En otras ciudades de Texas han habilitado hoteles para albergar a inmigrantes indocumentados, incluso contagiados por COVID-19, alejarlos. ¿No podemos hacer lo mismo nosotros aquí en Laredo por nuestra gente, habilitar un hotel para albergar a pacientes nuestros de COVID-19 y así evitar que tengan que ir a otras ciudades? Sí, hay varias cosas que se pueden hacer, pero tenemos que ver que no podemos tenerlos mucho aquí, porque si se pueden albergar es un muy buen plan, pero ¿qué pasa si se infectan? ¿Dónde los ponemos? ¿En qué cuidado intensivo pediátrico lo ponemos? Así es que sale junto con pegado, como quien dice. Al tenerlos aquí, el resultado final van a ser hospitalizaciones y no hay dónde ponerlos. O sea, estamos hablando de los nuestros, de los laredenses que resultan positivos y contagiados al COVID-19. Claro. Y también si tenemos una población migrante también bastante significante, van a enfermar, y dónde los ponemos junto con la obligación que tenemos de nuestra comunidad. Así es que tiene que ser un balanceo muy crítico, y tenemos que ver que no podemos sacrificar lo que es adecuadamente correcto ahorita con lo que es perfecto. O sea, no hay un plan perfecto para esto. O sea, tenemos situaciones con muy pocos recursos. Doctor, usted mencionó que ya la tasa de hospitalización registrada el día de hoy es de más del 13%. ¿Están ustedes ya analizando el posible escenario de que en los próximos días alcancemos el 15%? ¿Qué medidas se implementarían desde el punto de vista sanitario aquí en nuestra ciudad de llegar o sobrepasar ese 15%? Bueno, ese número era un número que se estaba viendo en las oleadas pasadas, pero vamos a ver a todas las entidades, todos los lugares que tenemos para hacerlos todo COVID otra vez. Tuvimos la oportunidad de hacer el otro hospital de rehabilitación, el Specialty, convertirlo en hospital para recibir pacientes COVID. Y tuvimos oportunidades de abrir muchos pisos que no eran COVID en pisos COVID. También tuvimos la oportunidad de hacer un asilo de ancianos todo COVID. Todas estas medidas se pueden investigar otra vez, y hemos estado platicando en esto. También se pueden poner tipo tiendas de campaña, carpas, usando medidas de especialidad como infusión. Todas esas cosas que ya hicimos, podemos regresar a hacer las mismas cosas. Ya aprendimos un poco de cómo sucedió en las primeras olas, así es que también el Hospital Altec, como hemos dicho, lo vamos a posiblemente convertir, y hemos tenido ya conversación acerca de eso. Doctor, y en el caso de nuestros niños que necesiten atención de emergencia porque han sido contagiados por el COVID-19, ¿no existen médicos pediatras aquí en nuestra comunidad que se puedan ofrecer para atender a esos niños en medio de esta pandemia en un caso de emergencia, doctor? Sí, sí existen, pero el equipo para mantener una unidad de cuidado intensivo pediátrica es diferente a una de cuidado intensivo de adulto, y también es diferente a una unidad de neonatología de cuidado intensivo, que sí tenemos. O sea, recién nacidos, cuando nacen en condiciones difíciles, hay unidad de neonatología de cuidado intensivo, eso sí tenemos, pero pediátrica de cuidado intensivo no tenemos. Doctor, con respecto a los inmigrantes indocumentados, que de acuerdo al alcalde de la ciudad de Laredo, el señor Pete Saenz, ahora están siendo, una vez que llegan a Laredo, están siendo trasladados inmediatamente a otras ciudades de Texas. Houston es una de ellas, Austin también. Esos inmigrantes indocumentados que llegan aquí sin saber nosotros si están o no contagiados por COVID-19, cuando son enviados a otras ciudades, ¿se les hace la prueba del COVID antes de que sean trasladados o suben a los autobuses y a ver qué pasa? Entendemos que suben a los autobuses en el lugar de origen,
y el Border Patrol no los checa, les pone perfil a quién está enfermo y quién no, y los que están enfermos se quedan clínicamente, que los observan, y los que no presentan síntomas los ponen en el autobús y los mandan. Sí. Así Pero es que lo ideal sería checarlos antes de que salieran. quiere Pero decir que no se está haciendo eso, no se está checando. La patrulla fronteriza no son médicos ni enfermeros. Ellos, si ven a alguien tosiendo, pueden asumir que puedes tener el COVID. Yo también toso todos los días, pero, o sea, sencillamente no están siendo examinados. no nada más los checan a ver si tienen síntomas. Si tienen síntomas no los dejan, pero no las hacen pruebas a ver si están positivos o negativos. Y esa es la cosa. Lo ideal sería que los checaran antes de que salieran. ¿Usted considera apropiada esa medida de que sean trasladados a otras ciudades, doctor, para de alguna forma ayudar a los albergues locales que también están sobresaturados de inmigrantes indocumentados? ¿O usted considera que esto puede convertirse en un foco de propagación del COVID a otras ciudades del estado y del país? Mira, tenemos que ver también que si es un esfuerzo humanitario lo que se está haciendo, y aplaudimos muchos esos esfuerzos, pero también tenemos un esfuerzo humanitario que tenemos que hacer localmente. Y eso es una responsabilidad federal que se está creando y dándonos una responsabilidad local con pocos recursos. Así es que la cuestión de que sí deben de ser checados cuando salga es correcta, pero también tenemos que balancear qué crisis humanitaria tenemos aquí localmente. Así es que es un balanceo muy fino. También tenemos crisis humanitaria aquí porque tenemos personas aún que tienen que ser admitidas y están en las emergencias en sobrecupo. Y tengo pacientes en la emergencia que están desde ayer, personas con heridas graves que no han podido ser llevados al cuarto y siguen estando en las emergencias esperando. Y ya los checaron, ya los evaluaron, pero para que suban al hospital, a los cuartos, aún están ahí. Eso para mí es otra crisis humanitaria. Por Sí, es que supuesto. es una cosa de balanceo muy fina que tenemos ahorita y muy difícil. Y le comento algo, doctor, conozco casos a nivel personal de compañeros, personas que conozco, que han acudido a la sala de emergencia, a los hospitales locales, y no pudieron ser atendidos por esta sobresaturación y han tenido que optar por ir a los hospitales en Nuevo Laredo para que los atiendan, doctor. Varios casos he escuchado de ese tipo y es muy triste para mí escuchar eso. Es triste la condición en general de lo que está sucediendo. Aún tenemos otras clínicas de emergencia de donde pueden acudir también las atenciones de emergencias privadas, las STATs que se llaman. Así es que son otras opciones donde pueden también atenderse. Claro, no todo el mundo califica para ser atendidos ahí o que tenga bajos recursos. Es muy difícil también acudir a estos sitios de atención. Ya para finalizar, doctor, porque usted ha sido muy amable con su tiempo que nos ha dedicado. Usted menciona en cada entrevista que llaman a las autoridades federales, les piden ayuda a las autoridades federales. En otros reportajes que he visto sobre el mismo tema en otras ciudades de Texas, se repite ese mismo planteamiento. Llamamos a las autoridades federales, les decimos que necesitamos ayuda. Y yo le pregunto, ¿han respondido a esos reclamos en las autoridades federales, doctor? ¿Han respondido? ¿Les han dado una respuesta a ustedes? Han dado respuestas, pero no respuestas que consideramos que sean suficientes. Sí ha habido unos arreglos, pero el Border Patrol tiene sus órdenes y hace lo que tienen que hacer por órdenes. Ahora, esto tiene que cambiar de pólizas desde arriba, desde que venga de Washington. Y de aquí a que suceda es lo que hemos visto que está lento. Si es que sí ha habido respuestas, pero no creemos que las respuestas han sido suficientes. Doctor, yo lo he dicho varias veces y lo he dicho públicamente, parece ser que Washington se olvida que nosotros también somos parte de los Estados Unidos y que nosotros también pagamos impuestos y que nosotros pertenecemos a este país y creo que nos merecemos un poco más de respeto, sobre todo en medio de una pandemia de esta magnitud, de una variante Delta que está matando
a más personas que nunca. Y yo estoy de acuerdo con la campaña de vacunación, lo he dicho, yo me tengo que vacunar otra vez y lo voy a hacer con mucho gusto. A mí la vacuna me ha funcionado y conozco mucha gente que la ha funcionado y las estadísticas así lo muestran, que las personas vacunadas son las menos susceptibles a ser contagiadas y sobre todo a morir en caso de ser contagiadas. Pero en mi opinión, las autoridades federales a estas alturas del partido, disculpe, lo digo yo a título personal, doctor, han quedado muy, pero muy mal con toda nuestra comunidad. Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud de la Ciudad de Laredo, muchísimas gracias por todos sus comentarios y por compartir con nosotros sus opiniones médicas y sobre todo por el tiempo que nos dedica. Gracias, encantado. A la orden. Gracias, doctor.